Dios les bendiga. Bienvenidos a su magazine Tiempo de Luz, un programa diseñado para la edificación y restauración de todas las familias y de toda la familia. En el nombre de Jesús quiero darles la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan hoy y darles las gracias. Y quiero invitarles a que hagamos una corta oración para darle inicio a este programa y por supuesto darle la invitación a la persona más importante, al Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno y por tu misericordia nos has permitido entrar a este espacio para llegar a los diferentes hogares de nuestra ciudad. Queremos que tengas total dirección y total control de este programa, Señor, y que te glorifiques en cada televidente que va a estar ahí al pie de su televisor para recibir, Padre bueno, la palabra de vida que tú has preparado para esta tarde. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. También quiero compartirles una porción de la palabra del Señor, y esta se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, en el verso 7. Dice la palabra así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que para tener sabiduría es necesario que antes seamos temerosos de Dios. Es decir, hay que tener temor de Dios para poder comenzar a tener sabiduría de Dios. El temor de Dios es respeto y reverencia por las cosas de Dios, en donde nosotros estamos tan claros en este concepto que estamos dispuestos a vivir su palabra. El temor de Dios es algo saludable que nos hace gente o hombres y mujeres prósperos. El temor de Dios nos lleva a la vida. La falta de temor de Dios es el que nos lleva a la muerte. La sabiduría es tan importante como el temor de Dios. Ambas van de la mano, se relacionan entre sí. Las personas que no tienen temor de Dios, obviamente no toman decisiones sabias. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones que glorifiquen a Dios. El temor de Dios es el que nos capacita para vivir una vida santa, una vida que glorifique a Dios, una vida acorde con la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros caminemos en temor de Dios para que optemos por la vida y no por la muerte. Y es importante que aún teniendo este temor de Dios, nosotros comencemos a capacitarnos en sabiduría, porque Dios nos va a enriquecer. Una vez nos convertimos en personas temerosas de Dios, Dios comienza a enriquecernos con su sabiduría, y esa sabiduría nos va a llevar a tomar decisiones, a tener opciones de vida, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos aquellos que nos rodean. Vamos a tener siempre una decisión sabia, y esta sabiduría es la que nos pone en la voluntad de Dios y nos permite caminar en el propósito de Dios. La mayoría de la gente que no tiene sabiduría, que no tiene temor de Dios, es porque no le han creído a Dios. Antes de volvernos temerosos de Dios, nosotros le creemos, tomamos la decisión de creerle a Dios. Luego que le creemos a Dios, nos volvemos temerosos de Él. Y luego que nosotros nos volvemos temerosos de Dios, empieza Dios a capacitarnos y a darnos sabiduría día a día. En tiempos pasados, antes, cuando yo no conocía al Señor, yo tomé decisiones malas que en este tiempo me han costado, aún habiéndolas tomado muchos años atrás. Esas decisiones me afectaron, trajeron dolor, trajeron tristeza.
son decisiones que me cayeron, definitivamente fueron muy pesadas para mi vida. Entonces nosotros necesitamos ser sabios en el Señor para poder caminar conforme a la voluntad de Dios y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que podamos vivir el estilo de vida que Él ha soñado para cada uno de nosotros. Y repito, el temor de Dios nos capacita, nos da el poder, nos da la fuerza para nosotros poder vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. Quiero invitarlos a que veamos el primer video en este programa, que va a hablar mucho de esto. Ya regresamos. Ajá, muchachos. ¿Cómo va todo? Socio. Mira quién viene ahí. Ramirito. Vamos a echarle una broma con lo del carro. ¿Eh? ¿Qué la llave ahí? ¿Para qué lado se lo Ramirito. Buenos días. Mira, el jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. Ese. ¿Y sí? Sí. No. Yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perder el trabajo, hombre. Tienes 3 hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no puedo. No. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú. Porque yo no sé, la verdad. El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver, ya. Dame la llave. Dale la llave. Tienes la llave. Mi Dios nunca me deja mal. ¿Ah, no? Ten fe. Mira. ¿Qué tiene ahí? Ahora sí creemos en tu Dios, Ramiro. ¿Qué pasó? Sí. La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Pues claro que es un milagro si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No. Ese no es un milagro. Ven. Este es el milagro. Continuamos con nuestro tema de la importancia de tener temor de Dios. Acabamos de ver un video que nos ilustra claramente lo que sucede cuando no tenemos temor de Dios. Somos capaces de burlarnos de nuestro Creador. Y vamos a continuar
con este tema tan importante. ¿Por qué es importante tener temor de Dios? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, tratamos de estar lejos de lo que es el pecado. Nos cuidamos de dañar los sentimientos de las personas que nos aman. Nos cuidamos de traicionar a aquellas personas que han confiado en nosotros. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nosotros respetamos la fe de los demás, respetamos la religión de los demás. Nosotros nos cuidamos de ser injustos, nos cuidamos de lastimar y de herir a las personas. Y por eso es muy importante que nosotros adquiramos el temor de Dios. Y obviamente cuando somos temerosos de Dios, Dios mismo nos capacita en la sabiduría, poco a poco. El Señor mismo dice en su palabra que el que quiera sabiduría la pida y le será dada en abundancia y sin reproche. Es importante la sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones sabias, seguro que más adelante no nos vamos a arrepentir de haberlas tomado. Ahora, una persona que no es temerosa de Dios, esta persona no tiene ningún reparo en herir a otra. Esta persona no tiene ningún reparo en lastimar los sentimientos de otra. Por eso vemos gente que destruye matrimonios, hombres y mujeres que a través del adulterio destruyen familias completas. Por eso vemos gente que no tiene ningún problema en ser injustos, quitándole a otro lo que no les pertenece a ellos. Vemos padres que dañan a sus hijos. Vemos hijos que se enfrentan a sus padres. Vemos esposos que deshonran a sus esposas porque no tienen temor de Dios. Y vemos esposas que también deshonran a sus esposos. A través de la falta de temor de Dios, la familia no puede constituirse en el modelo, en el diseño y en el estilo de vida que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Es importante que le creamos a Dios y que caminemos conforme a sus mandamientos, que caminemos en el temor de Él. Por eso, por la falta de temor de Dios, muchos eligen lo que quiere. La gente hace su voluntad. La gente hace lo que le place y lo que le complace. De ahí la decisión de vivir hombre con hombre y mujer con mujer, por la falta de temor de Dios. Hoy yo les quiero hacer una invitación especial a que busquemos a Dios, a que le creamos a Dios, a que caminemos en su palabra, porque la falta de temor de Dios trae muerte. El que no tiene temor de Dios anda en camino de muerte. El que no tiene temor de Dios no puede alcanzar la felicidad, porque la verdadera felicidad la encontramos en Jesucristo. El que no tiene temor de Dios está lejos de vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo la alcanzamos a través de Jesucristo. Y yo quiero decirte en esta tarde, tú que estás viendo este programa, si tú eres una persona que toda su vida ha vivido sin temor de Dios, quiero invitarte a que hoy aproveches esta oportunidad que Dios ha podido o ha abierto una puerta para que entre estas imágenes, para que entre esta revelación a la intimidad de tu hogar y tú puedas aprovechar la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón. Si tú quieres hacerlos, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida hoy y te pido perdón porque toda mi vida he hecho mi voluntad, he andado sin temor de Dios, pero hoy voluntariamente quiero convertirte a ti en mi suficiente Salvador. Hoy te recibo, reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz pero resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida para que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias por lavarme de toda maldad. En el nombre de Jesús
Muchas gracias. Amén. Les invito a que veamos en la siguiente nota. Es un testimonio que va a edificar nuestra vida. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ninfa Caicedo Arizabaleta. Me congrego en la Iglesia Cristiana Semillas de Agua Viva y quiero compartir en este magazine Tiempos de Luz mi testimonio de vida. Mi vida, antes de conocer a Cristo, vivía en la aflicción, en ansiedad, en enfermedad, en conflictos, en mucho resentimiento. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia y tocó la puerta de mi corazón. Y era tanta mi necesidad que había de Él que yo accedí a abrir las puertas de mi corazón. En ese momento que yo abro la puerta de mi corazón, mi vida que empezó a cambiar, Él comenzó a revelarme su palabra. Ya empecé a leer la Biblia y entendía y comprendía lo que Dios quería de mí y a través de mí. Ya Dios empezó a hablarme su palabra sobre la importancia de perdonar, de honrar a mis padres, la importancia de obedecer su palabra. Ya me empezó a revelar que mi cuerpo es templo de su Santo Espíritu y empezó a entrar un temor en mi vida. Ya yo no podía hacer con mi vida lo que quería porque ya mi vida le pertenecía a Él. Y en ese transcurrir fueron pasando muchas cosas. Ya hubo paz en mi corazón. Ya empecé a experimentar la paz y la paternidad de Dios. Ya Dios en su palabra me daba promesas en la cual me decía y me dice que con amor eterno me ha amado, por lo tanto prolongó su misericordia. También en 1 Corintios 6, del 19 al 20, Él me dice que mi cuerpo es templo de su Santo Espíritu, por lo cual yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo y que ya no me pertenezco yo misma, sino que le pertenezco a Él. Entonces todas esas cosas que Dios comienza a hacer en mi vida, a revelarme a través de su palabra, la importancia de amar, de perdonar, eso empezó a transformar mi vida. Yo también venía sufriendo de problemas de salud, tenía problemas de hipertensión, de azúcar elevada, colesterol, una migraña que me daba 1 o 2 veces por semana, la cual los médicos especialistas me habían dicho que tenía que aprender a convivir con esa enfermedad y que tenía que tomar pastillas de por vida. Ya yo apropiándome de las promesas de Dios de que Cristo murió en la cruz para darme vida y vida en abundancia y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todos los pecados, yo empecé a clamarle en oración y a pedirle que me sanara. Y hoy en día yo les puedo decir en el nombre de Jesucristo que no tomo ningún medicamento para controlar ni la presión, ni el colesterol, ni el azúcar, ni la migraña, porque todas esas enfermedades se fueron de mi vida. Yo glorifico el nombre de Dios y yo le invito a usted que está escuchando este programa para que rinda su vida a Cristo, entienda que Cristo es real, Él murió en la cruz por usted y por mí, y lo que Él quiere es darnos una vida rica y abundante. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque el ladrón solo viene a robar, a hurtar y a matar, pero Él es el único que nos promete una vida rica y abundante. También aprendí la importancia de honrar a padre y madre. No importa quién haya sido tu padre, si fue un padre que estuvo presente, ausente, si te maltrató, si estuvo allí siendo responsable, lo importante es que fue el padre que Dios escogió para ti, los padres que a Él le plació que fueran los tuyos. Entonces ya empecé también a pedirle perdón a Dios porque no había honrado como Él verdaderamente manda en su palabra, y entonces eso trajo una paz interior a mi vida, y eso me lleva también a enseñar a otros la importancia de honrar a padre y madre. ¿Por qué es importante honrar a padre y madre? Para que nos vaya bien en la vida y seamos de larga vida en esta tierra. La importancia de perdonarnos unos a los otros. Cuando hay resentimiento en nuestro corazón, ahí surgen las enfermedades, las cuales ya les hablé. Esas enfermedades que son psicosomáticas, que uno va al médico y le dan medicamentos, pero no se quitan porque son problemas del alma. Entonces también esa parte fue muy fundamental, ha sido muy fundamental en mi vida.
porque Dios trajo salud total a mi vida. Mi vida ha sido totalmente diferente, y ya caminar con Dios es saber que no estoy sola, saber que Él está cuidando y guardando mi vida, saber que Él me puede usar para ayudar a otros también a encontrar ese camino que nos lleva a esa verdad, a esa vida, que nos lleva a tener el conocimiento de la vida eterna. Allí les queda esta invitación, les agradezco mucho el haber escuchado, y no solo escuchar, sino poner en práctica aquellas cosas que Dios nos manda que hagamos. No ama a Dios aquel que le dice yo te amo, yo te conozco, yo te busco, sino el que obra y el que obedece la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Espero que el testimonio que acabamos de ver haya sido de gran bendición para ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, 4 de la tarde, por el mismo canal. Y queremos saber de aquellos que hicieron la oración de fe, queremos saber de ustedes, si ustedes necesitan oración, nos pueden llamar al número que aparece en pantalla. Soy la pastora Ana Milena Mina Córdoba, de la iglesia Semillas de Agua Viva, ubicada en el barrio El Jorge, calle El Acuario, aquí en nuestra ciudad de Buenaventura. Los bendecimos y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao.